noches. Amigos, amigas, es el momento de la entrevista en su Buenas noches. Hoy estaremos hablando de electricidad con un concejal metropolitano muy querido, afamado, respetado, a todo lo que terminado. Y por cierto, hablando de electricidad, como decía José Feliciano, bueno, me dicen que acá en Venezuela hay problemas con la luz. Eso para que vean lo difícil que es andar sin luz. Yo ando así desde que nací. Bueno, aquí estaba Marianita y el señor, el Dedos. Desgraciado. ¡Codeja! ¡Qué fastidioso! Ok. Dios. Quieto el inquieto, bienvenido, concejal. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. El metropolitano Alejandro Vivas nos acompaña esta noche, Kiko, porque se ha convertido en un investigador riguroso del tema eléctrico. ¿El investigador submarino? No, eléctrico. Ah, viste, te sorprendiste. Hay ¿viste? algo eléctrico entre tú y yo. Bueno, tú y no yo, precisamente lo que tú debe y decir yo. el ministro Jesse Chacón de este personaje que nos acompaña hoy. Bueno, concejal, bienvenido nuevamente. Cuando se aprueba el presupuesto en la Asamblea Nacional, todos comenzamos a hacer como una suerte de lista, ¿no? Claro. De cuánto se aprobó para esto, cuánto se aprobó para lo otro. Pero más allá de ver hacia el futuro, porque todos sabemos que este presupuesto es deficitario, Así es. no es solo la denuncia, son los hechos reales los que dejan claro que eso es así. Con un barril de petróleo que ya roza los $60 y es lo que está presupuestado, pues bueno, imagínense cómo va a quedar esto. Pero, ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿Por qué hablamos de crisis eléctrica en Venezuela? Tan crisis que lo motivó a usted a convertirse en un investigador desde el punto de vista de la Contraloría que hace desde su gestión de todo este problema. Sí, fíjate, ahí, bueno, primero gracias por la invitación y muy contento de estar aquí otra vez. Estás Buenas peludo, noches. ¿oíste? Así es. Igual que tú. Vine solidario contigo. Es una moda, Kiko, Así es. ¿viste? Así es. Pero no, fíjate, el tema de electricidad, primero todos lo sentimos, esto no es nuevo. Tenemos tiempo ya sintiendo los venezolanos y sobre todo en el interior. En el interior es donde más se siente y desde hace muchísimo más tiempo el tema de los cortes de electricidad. Algunas veces los llamaban apagones, otras veces los llaman cortes programados, pero el resultado es el mismo. Son horas y horas sin luz que tú te encuentras en el interior de Venezuela, y no solamente vamos a decir, en las ciudades más adentradas, sino en las capitales de los estados, donde te pueden pasar 12 horas, 14 horas sin luz. Entonces, bueno, esto tiene una explicación. Evidentemente el sistema eléctrico nacional es como cualquier otro sistema de servicio público, tiene una planificación a largo plazo, se tienen que hacer unas inversiones, esas inversiones se tienen que gerenciar, o sea, tú no nada más inviertes plata, sino que tienes que hacer que la plata que tú inviertes funcione y que funcione de la manera adecuada. Cuando llegó el ministro Jesse Chacón, la primera promesa que le hizo a los venezolanos, él mismo, sin que nadie se la estuviese pidiendo, es que si en 100 días él no arreglaba el problema eléctrico, él renunciaba. Oye, van 592 días y el problema eléctrico no se ha solucionado. ¿Cuál es el resultado de la gestión de Jesse Chacón? 3 aumentos de la tarifa eléctrica con un servicio que es peor de lo que él encontró. Y muchísimas veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué esto? Bueno, nosotros hicimos Contraloría Social, Contraloría Ciudadana. La gente reportaba, además de varios métodos que leímos nosotros, correos electrónicos, redes sociales y algunos trabajos de investigación con algunas estructuras que se tienen a nivel del país. Y resulta que son 7.500 horas sin luz del ministro Jesse Chacón. Y cuando tú me dices, bueno, pero 7.500 horas sin luz son como 80, o sea, es muchísimo tiempo. No, pero es que si se va la luz en un sector, durante una hora tú tienes que contabilizarla, porque ese es tiempo que pierde esa persona, es tiempo que pierde, deja de producir, se le echan a perder los electrodomésticos, se le echa a perder la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una gestión absolutamente incapaz no ha podido solucionar. Y cuando vemos, por ejemplo, la entrevista de hoy de Jesse Chacón al mediodía, una entrevista que hacía por televisión, básicamente el resumen la podemos hacer rapidito. La culpa del sistema eléctrico, según Jesse Chacón, somos los venezolanos porque consumimos mucha electricidad, según él. Es culpa de las guarimbas porque, según él, más de 100 unidades de Corpoelect fueron vandalizadas, cosa que nadie vio, pero bueno, él dice que fue así, más de 100 unidades. La culpa además es del barril de petróleo porque bajó y no se pudieron hacer las inversiones, cosa que es absolutamente falsa, porque para que los venezolanos sepan, no nada más con el tema de la electricidad, nosotros no hemos empezado a sentir el barril de petróleo a 60,
según lo que dijo Maduro, el barril cerró la semana pasada a 60, pero eso son ventas a futuro. Nosotros cerramos este año con el barril a $95. O sea, todo este desastre económico que nosotros estamos viviendo ahorita es con el petróleo a 95. No hemos empezado a sentir todavía la primera hora de lo que puede ser un barril de petróleo a 60, según lo que dijo Maduro, que ya hoy debe estar más bajo. Entonces, bueno, el tema de las inversiones, según él, no se hicieron, porque el barril de petróleo bajó. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las excusas de Jesse Chacón por el tema del servicio eléctrico que tenemos, todas son cosas que no son imputables a él, ni a la revolución, ni al gobierno. Ahora, es Alejandro, culpa de los demás. Fíjate, Alejandro, el petróleo está bajando no solo porque los árabes quieren matar el petróleo pesado americano, Claro. y tienen bajando el costo. El mercado americano ha desarrollado carros eléctricos que ya son superiores a los carros de gasolina. Es más, yo veo un programa que se llama Top Gear. Ajá. No van a salir como lo de Once el otro día, ¿Cómo Dios que mío Top santo. Gear? Top Gear. Ajá. Good Top Gear. Gear. No, este OP. ¿Cómo se dice? Top Top Gear. Gear. Donde agarran un avión, un carro que vuela de gasolina y un carro que vuela el eléctrico. Y el eléctrico se lo come. Y la venta en el mercado de carros eléctricos americanos cada día sube más porque ahorita son caros, pero los han ido reduciendo. Y luego son computarizados, que hablan, son mucho mejores. De manera que el precio del barril tiene un futuro negro. Así es. No solo porque es oscuro, sino que es difícil que vaya a volver a subir. No pareciera, por el contrario, los árabes hablan de mantener una estructura baja de precios. Y todo el mundo está celebrando que eso está ocurriendo en términos económicos. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, en vez de prepararnos, fíjate, porque Venezuela tiene un problema de estructura de costo también con la gasolina. Claro. El gobierno anuncia gasolina, pero le tiene miedo porque las masas pueden salir a quemarlo todo, como pasó el 27 de febrero. Del 89. Ajá, pero nosotros, en vez de mejorar la estructura eléctrica, ponte, el gobierno, no, es que los venezolanos son consumidores de electricidad. Bueno, ¿y Las Vegas? ¿Las Vegas qué es? Las Vegas es pura electricidad. Y sin embargo, no tienen apagones ni andan con esa lloradera porque el consumo eléctrico es más bien demostración de que el país va creciendo, se está desarrollando y necesita más energía. Toda esta tablera epistolada era para esconder una crisis. Y luego, cuando llegó Jesse Chacón al ministerio, ¿te acuerdas que dijo, voy a investigar las plantas eléctricas, y alguien le dijo, no, chicos, fueron los cubanos. Así es. Las plantas de diésel. Sí. Que además Ajá. es una tecnología, o sea, es decir, nosotros tenemos hidroeléctrica, nosotros podemos producir electricidad a base de agua, hidroeléctrico, y tuvimos que importar entonces unas plantas, como dices tú, unas Pero plantas tú has de los cubanos. descubierto alguna planificación en el ministro, ya que estás investigando, alguna idea nueva de inversión para mejorar nuestro sistema eléctrico que no sea pegar parches y tirro. Bueno, él al principio cuando llegó con el tema del parque eólico del Zulia, para producir electricidad a base del viento, básicamente, y algunas otras medidas que podemos decir que se celebran. Ojo, no queremos con esto desacreditar lo que son las tecnologías alternativas, los medios alternativos de generación de energía, porque hacia allá va el mundo, como mismo lo estabas diciendo tú. Pero, por ejemplo, tenía un tema, cuando llegó en su plan de los 100 días, una de las cosas era el tema de, vamos a decir, la concientización para disminuir la demanda. Bueno, perfecto, por supuesto que nosotros estamos en favor de eso y promovemos el ahorro de energía por un tema ecológico, por un tema de sostenibilidad, pero eso sabemos que son generaciones que tardan en eso darse. O sea, una campaña de concientización para que los niños apaguen la luz cuando no la están utilizando, para que no tengan el termo de agua prendido todo el día, para que apaguen el aire acondicionado cuando salen de su casa, eso no se logra de la noche a la mañana, ni mucho menos en 100 días. Mientras tanto, tú tienes que hacer otras cosas. El tema de generar electricidad a base del viento, el tema del parque eólico, por supuesto que se celebra, pero eso es un porcentaje. Pero eso es chiquitico. Pero eso es un porcentaje, lo que decimos, un porcentaje marginal sobre lo que podría producir. Aquí el tema era una infraestructura hidroeléctrica que tiene Venezuela, que además tiene los ríos como para eso, que se hicieron unas planificaciones para eso, y entonces lo que tuvieron que venir fue esos temas de los parches. Bueno, como tenemos petróleo, como producimos combustible y como estábamos con el petróleo a 100 y pico, entonces vamos a comprarle unas plantas a los cubanos, que además no la producen ellos, porque en Cuba no hacen plantas eléctricas, sino lo que hacen son una reventa, unos intermediarios que compraron unas plantas por allá con una tecnología obsoleta y nos la clavaron a nosotros unas plantas de diésel. Porque lo que dices tú, el tema es saber que nosotros dependemos del petróleo, el 96% de los dólares que le entran a este país, el 96%, algunos dicen que el 98%,
es del petróleo. Pero lo grave no es que nosotros el año que viene vamos a recibir menos dólares, casi $35 menos por barril que lo que recibimos este año, sino que no tomamos las previsiones para saber que venía una época, como dicen, de vacas flacas y no hicimos los ahorros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, ahí tienes países con $700.000 millones en reserva y nosotros escasamente tenemos 19.000 o 21.000 y estamos poniendo el carro viejo, las joyas de la mamá, todo ahora va para la reserva. Todo ahora, todo según ellos va ahora para la reserva. Cuando eso es absolutamente falso, eso es irreal. Entonces, bueno, tenemos que ver ese escenario. Entonces, la inversión en las grandes plantas eléctricas, ahí está en el informe. Cuando tú ves, son 5 años de retraso, 4 años de retraso de lo que es la parte de generación de electricidad. Porque es que tenemos que entender que la electricidad tiene varias etapas, pero como ninguno somos técnicos aquí, ingenieros eléctricos, pero para que lo podamos entender los ciudadanos comunes como nosotros, tú tienes que generar la electricidad y después distribuir esa electricidad. Tú la generas en un sitio. El problema en Venezuela está en la distribución. En la distribución. Porque ¿qué pasa? Los grandes apagones esos que hemos vivido, que si el otro, ¿te acuerdas? Que si 14 estados, que si 15 estados, que no sé qué, todos han sido por distribución, son en las líneas. Básicamente hay una línea que es la más grande, que es la del centro, la de la Verota, la de la Horqueta, que se ha caído 2 veces. Entonces, que si fue el famoso cuento, que si el del iguana, que si después fue una malla que se cayó, que si después fueron las torres que se doblaron. ¿Y por qué Jesse Chacón dice que él es exitoso? Sí. Que él lo logró, si es obvio que no logró nada. Bueno, ¿A cuente qué? A cuente nada, bueno, que él, como te digo, el tema de la distribución, yo tengo mi teoría, y bueno, y la podemos discutir con el ministro cuando quiera. Por supuesto que el esfuerzo que él hace mediático y los recursos que le entran, prefieren metérselo a la generación que hace falta. Por supuesto que hace falta más generación, porque como dices tú, ya crecimos, ya no somos el mismo país de hace 20 años, 30 años. Se necesita más generación, pero es más rentable políticamente y financieramente meterle plata a la generación porque son las grandes obras, son las grandes turbinas, son los grandes complejos, son las plantas estas de diésel, etcétera, etcétera. Sin conocer ni siquiera la transparencia en esos procesos de licitación, la ¿no? foto políticamente, la foto es más bonita a que si tengas que meterle plata a la distribución, porque la distribución son básicamente cables, transformadores y torres eléctricas, entonces ahí no capitalizas políticamente, en el mejor de los casos, sin entrar en el tema del manejo turbio de los recursos, porque tiene que haber, porque según la cuenta que se le ha sacado, nada más desde que él es presidente se le han entregado, desde que él es ministro, se le han entregado más de 500 y pico de millones de bolívares, o sea, 500 de los nuevos, pues, o sea, 500.000 de los viejos. Y una cifra en dólares que si tú la ves y tú la comparas, lo que ha invertido supuestamente, se ha invertido desde el año 98 hasta acá, en la época de la revolución, es muchísimo más, triplica casi que la inversión que se hizo del 98 hacia atrás. Entonces, ¿dónde están esos reales? ¿Dónde está esa plata? Ay, esa pregunta yo la he escuchado. ¿Cuál es el gran avance de la revolución que siempre habla prácticamente de un pasado abolido por ellos, ¿no? Una cosa que prácticamente aquí no había nada, según sus teorías sociohistóricas, aquí no había nada antes de que ellos llegaran, ¿no? Aquí no había grandes represas, aquí no había práctica, esto era un peladero de chivo antes de que ellos llegaran, ¿no? Ese es el discurso que ellos manejan. ¿Cuál es su gran conquista en esta materia desde el punto de vista de la inversión? Aquí está la cifra, nos la trajo él. 474 millones, 648.515 bolívares ha recibido Jesse Chacón desde que es ministro. Desde que es ministro. Van 586 días de gestión al día de hoy. Sí. 592, porque eso no te prensa. 592. Ajá, pero dijo que a los 100 iba a renunciar si sus capacidades y su gran experticia en esta materia no daban para resolver el problema, ¿no? Ahí está. La evaluación de, además, porque él tiene la particularidad de que es un ministro que es plenamente identificable con un servicio que recibimos todos nosotros. O sea, es decir, no es un ministro de algo que es un imponderable. Te dice, bueno, tú eres ministro de fomento, ¿cómo te evalúan a ti? Son unos indicadores muy difíciles de medir. No, este es el ministro de la electricidad, del servicio eléctrico, donde todo el mundo se prende y apaga la luz todos los días. Y si no tiene electricidad o se le va la luz, eso es culpa del ministro. Porque además este gobierno, esta revolución, como ha hecho con todo, ha recentralizado todo. No solo que echó para atrás los procesos de privatización, como era la electricidad de Caracas, etcétera, que bueno, por ahí puede haber una discusión política, pero más allá de eso, centralizaron todo en la corporación. Antes habían distintas corporaciones que manejaban el tema eléctrico en las distintas zonas del país, todo eso se centralizó otra vez
es decir, estructuras más fuertes, estructuras más Más grandes, burocráticas. más plata, más personal, un solo jefe, menos jefe, porque por supuesto cuando hace la cosa más grande, un jefe, no hay tantos jefes, y el resultado está ahí. Y Los obreros se la pasan protestando. Se la pasan protestando Yo porque, les he claro, cubierto a ellos porque, claro, protestas recientemente. porque claro, cuando tú agrupas muchas empresas o corporaciones, en este caso, en una sola, va a haber lo que se llama redundancia. Pues bueno, ahora van para un solo trabajo, van a haber 5 personas, porque tú hacías eso en aquella empresa, Kiko lo hacía en la otra, Euler lo hacía en el otro y yo lo hacía en la otra. Pero cuando llegamos a una sola, tiene que haber uno solo nada más. Ah, bueno, pero esto es un gobierno supuestamente obrerista, esto es un gobierno supuestamente de las clases trabajadoras, que por cierto ahorita es que han empezado a firmar algunos contratos colectivos, pero ese tema, como dicen ustedes, es otro programa. Mira, vamos a meternos en otro tema ahí, porque Ajá. hay algo eléctrico entre tú y yo. No, entre Mira. tú y Jessy no hay nada. No. No hay nada. Es una canción, por Dios. Entre tú y Jessy Chacón no hay Mira, nada aquí. hay una gente muy molesta con lo que llaman el pacto huevo frito. Tú ahora estás en la dirección de Primero Dios Justicia. mío. Inclusive hay unas malas lenguas que dicen que Primero Justicia ya están negociando el tribunal y el CNE. Pero negociando bajo una estructura muy fea, que es, coge lo que te quede ahí. En vez de pelear, bueno, como dice la Constitución, que sea la sociedad civil la que esté representada. Yo por lo menos creo que no se puede permitir, no es sano para el país que Delcy Rodríguez llegue al tribunal. Eso es una bofetada a la ley. Y tampoco se puede permitir que vuelvan a meter a la señora Oblita y a la señora, ¿cómo se llama la otra? La presidenta. Tibisay. Tibisay. No se puede permitir que los vuelvan no los vuelvan a clavar ahí, chicos. Eso no se puede permitir. Claro. Entonces, pero dicen que la complicidad de esos acuerdos es con el pacto huevo frito. ¿Qué podéis vos decir Mira, para defender el pacto huevo frito? Por parte. ¿No? Vamos a empezar por parte. Con el tema del CNE. Con el CNE hubo un episodio que también hubo mucha especulación y mucho rumor, que era el tema del comité de postulaciones, porque esto tiene como varias etapas. O sea, los diputados tenían que escoger un comité de postulaciones, que son los que evalúan los candidatos y llevan los candidatos a la plenaria, porque el que vota definitivamente por quiénes son los rectores y quiénes son los magistrados es la plenaria. Pero el comité depura la lista. Pero el comité depura la lista. Entonces, ahí para nombrar el del CNE, que es uno de los neurálgicos, había 2 posibilidades. O se nombraba un comité de postulaciones, como el que se nombró, donde, vamos a decir, las fuerzas que no son, o las personas que no son genuflexas al gobierno, también tienen representación, no llamémoslo de oposición nada más, porque hay gente de la sociedad civil, hay profesores universitarios y tal, pero por supuesto la mayoría por votación la tiene, por supuesto, los factores o la gente que puso el gobierno ahí. Pero era eso, o que ese comité de postulaciones se declarara, en pocas palabras es cierto, no es el término, pero que bueno, como no nos pusimos de acuerdo para las 2/3 partes para nombrar este comité, eso iba directamente, fast track, al Tribunal Supremo de Justicia, y en 3 días el Tribunal Supremo de Justicia nombraba lo que ya nosotros sabíamos que iba a nombrar. ¿Okay? Entonces, por supuesto, lo que se ha hecho es un proceso en este comité de postulación de recibir las credenciales, de recibir a la gente, de hacerle la entrevista, para ver si por lo menos podemos nosotros darle la cara a Venezuela y decir, mira, estos son los candidatos, estos son los que se presentó y nosotros dijimos que no a esto, esto y esto. Y ahí caigo en lo del autor Oblitas y Tibisay. La oposición es una posición por lo menos del partido, de Primero Justicia, y creo que es compartida por todos los partidos políticos, y así lo ha dicho el coordinador ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba. Los diputados de la oposición no van a levantar la mano para que Sandra Oblitas y para que Tibisay Velázquez vuelvan a ser, Tibisay y Lucena vuelvan a ser rectoras del CNE. Para nosotros eso es inaceptable. No lo vamos a hacer por ética, por moral, por todo lo que hemos venido diciendo. Eso sí, eso trae como consecuencia que al no levantar la mano nosotros, eso va a volver a ir al Tribunal Supremo de Justicia y sabemos cuál va a ser el resultado. Ahora, de cara al año que viene, de cara al 2015, nosotros tenemos que ser muy responsables. Es muy probable que lo que venga como CNE sea un CNE de terror, o sea el peor CNE que el gobierno quiera ponernos a nosotros en términos de percepción. Es decir, nos van a poner ahí al coco, y si el coco es Tibisay y Oblitas, lo van a poner ahí
para provocar la Claro, desmovilización. para que A salgan que la los gente no opositores vote, radicales, claro. los géules, a Claro. decir, y con ese CNE, Y con ese CNE. CNE. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, y gracias a Dios el pueblo venezolano es bastante maduro en eso, que mire, ni que pongan ahí, ni que pongan ahí a Tibisay, a Sandra, ni no que muevas pongan a eso. Pedro Carreño, al que pongan, nosotros en el 2015 vamos a ir a votar y vamos a ganar la mayoría de la Asamblea Nacional. Así O sea, no importa qué rectores nos pongan ahí. Este te está saboteando, ¿sabes por No, qué? no, señor Ajá. Renato, Porque él eso no trabaja, es mentira. él trabaja Eso es mentira. para TVs. ¿Trabaja para pues, TV? No, eso es mentira. No le haga caso usted a la gente que no sabe de política. Es una campañita Trata mediática de que te ser tienen. Sí, político, pero al final lo que hacen es avalar las sinvergüenzuras de lo que hacen otros. Mire, yo quiero decirle algo. Yo soy politólogo, ¿no? Graduado en Harvard, en Hansi y en Herbert, en B.B. Herbert. Tengo que decirle sinceramente, con toda honestidad, mire, nosotros estamos teniendo una problemática muy grave en cuanto a la situación de la luz, porque realmente... Ya usted no se ve, mire, vea. Aquí ni que venga la orquesta La Luz, de verdad, sinceramente, se van a mejorar los problemas eléctricos, porque eso son cosas que tuvieron que invertirse desde hace muchísimos Ya, años. epa, Muchísimos años. deme un tiempo, porque es que usted tiene un problema de luz ahí. Vamos a ir para el corte y arreglamos el Vamos problema de para luz. el corte ya, No, arreglamos. no, lo arreglamos. Sí, es que ya va, estamos arreglando. Es que usted se ve como negro. Aquí hay un problema de luz. Sí, mire, ve. Mejor que no se verdad, que no me vea. veo. ¿Para qué queremos que se vea? Ah, verdad, Ay, ok, no, está bien, está niño. bien. Ahí está, mira, es que, era una cosa a me propósito. cagaron. Lo estaban haciendo adrede. ¿Por qué no me dicen? Yo no hubiera oscurecido más. Gracias, señor director. Bueno, entonces yo quería comentarle sinceramente y que usted le dijera a todo el mundo. Mire, dentro de toda esta problemática que tenemos con la electricidad, ¿no será que el gobierno realmente lo que quiere es un método anticonceptivo con todos nosotros los venezolanos, las mujeres venezolanas? Es decir, para que No demos ninguno a de luz. nosotros demos a luz. Demos a luz, puede ser. Bueno, lo que pasa es que es medio contraproducente, porque si hay menos luz, entonces, bueno, es como aquello de que si no hay televisión, te tienes que poner a hacer otra cosa. Claro. Entonces puede ser contraproducente ahí. A mí me dijeron que usted andaba en una discoteca con poca luz y por cierto que... A mí no me gusta el chisme, pero tenía que decirlo. Vamos al corte y regresamos enseguida. Gracias, concejal. Buenas noches.